Amén. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el tema resplandece. Ustedes miraron la publicidad y el evento que vamos a tener. Les decía a los líderes que uno de mis deseos es tratar de agendar actividades que podamos hacer anualmente para no andar todos los años con qué vamos a hacer ahora, sino ir mejorando las actividades que se hacen. Este evento resplandece. Me gustaría que fuera algo que podemos hacer nosotros anualmente. Y el propósito de este evento es contrarrestar lo que en ese día se celebra. El día 31 es el día que se conoce como el día de Halloween. Y quiero hoy, a través de la palabra, traer un poco de instrucción y traer un poco de adiestramiento en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud ante diferentes cosas que nosotros miramos en el mundo en el que nosotros vivimos. La Biblia es muy clara. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra decía: aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El apóstol Pablo decía: nuestra ciudadanía está en los cielos. El escritor a los Hebreos decía que los hombres de fe, las mujeres de fe corrían en esta tierra, caminaban como si eran extranjeros y peregrinos y entendían que no pertenecían a esta tierra. Entonces, resplandece. Hay una escritura que dice: porque ha venido su luz. Y habla de cuando Jesús vino al mundo y vino a traer la luz a cada uno de nosotros. Quiero introducirme de la siguiente manera. Al traer yo esta enseñanza, estoy consciente que hay algunas personas que quizás son nuevas en este caminar cristiano. Y el fin de lo que voy a enseñar el día de hoy no es ofender ni poner culpa sobre nadie. Deseo compartir lo que considero un punto de vista bíblico en cuanto a estas celebraciones o diferentes decisiones que nosotros a veces nos vemos en una decisión de decir: ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Los cristianos siempre, constantemente, yo a veces miro esto, que batallan en trazar una línea o una raya entre lo que se puede y no se puede hacer. Hay muchas cosas que en inglés le llaman they're in the gray, están en lo gris. Sabemos lo que es blanco y lo que es negro. Hay instrucciones bíblicas sobre qué debemos hacer, pero hay algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia no dice no fumarás. Y a veces el cristiano lucha con que si será bueno fumar o no será bueno fumar. Bueno, el cigarro pues daña tus pulmones. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces deducimos, dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, porque es algo que destruye el cuerpo, lo entendemos como que es algo que el creyente no debe hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para el religioso se le hace más fácil decir: oh, el cigarro es pecado. Pero si a esas vamos, ¿verdad? Pues también comerse una comida grasosa que le va a destruir el cuerpo, pues se vuelve también, ¿qué? Y la Biblia habla de la glotonería y es pecado también. Entonces, decía, los cristianos constantemente batallamos o se batalla entre poner una raya entre qué se puede y qué no se puede, si es bueno o no es bueno. Vivimos en tiempos donde tristemente es difícil distinguir a un cristiano de un no cristiano. Usted mira que allá en el mundo los matrimonios terminan divorciados, y luego de repente mira en la iglesia que también terminan divorciados. Los mira allá afuera que están peleados con medio mundo, pero también los mira aquí en la iglesia que les gusta el pleito. Allá se embriagan,
pues a este también le gusta embriagarse. Entonces, ¿por qué se vuelve tan difícil? Y es la pregunta, separar la luz de las tinieblas. A los creyentes de Éfeso, y estamos estudiando los miércoles la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo le exhortaba a la iglesia: dejen la vieja manera de vivir, vístanse del nuevo hombre. A los efesios le dice: ya no anden en tinieblas, vénganse al lado de la luz. Cuando yo miro una luz y cuando miro la oscuridad, es bien fácil identificar, bueno, allá está oscuro y allá está alumbrado. Y el Espíritu de Dios debe darnos testimonio de lo que es luz y lo que es tinieblas. Pensando un poquito en mi introducción, miren, es bien fácil distinguir a un fanático, y lo voy a leer así como lo escribí. ¿Cuántos dicen amén? Es muy fácil distinguir a un Raider fan. ¿Saben los Raiders, ¿ah? De un fanático de los Chargers. Al de los Raiders usted lo mira con una camiseta negra o gris, ¿verdad? Y al de los Raiders lo va a mirar con una amarilla o así azulona, moradona, ¿no? Es bien fácil distinguir a uno del otro. Los colores son bien distintos. Es muy sencillo también distinguir a uno que le va al Cruz Azul y a otro que le va al América. ¿Verdad? Ese trae una casaca o trae una jersey, trae una camisa azul, y ese trae una amarilla. It's easy, es sencillo mirar la diferencia. Los colores son bien distintos. Yo he mirado a fanáticos de los Raiders poner banderas en sus casas, a poner calcamonías en sus vehículos, incluso hasta tatuarse los logotipos, ¿verdad? Y usted dice, pues ese es un Raider fan. Y ¿sabe qué es lo más impresionante? Que no ganan. No ganan. No son el mejor equipo, pero es el equipo que a ellos les gusta. ¿Aló? Y por eso cargan sus colores. El Cruz Azul perdió, pero él es del Cruz Azul. El del América pierde, pero él es americanista. Los Chargers, pero ahí tiene su bandera, tiene su gorra, tiene su camisa, porque ellos han elegido el equipo a quienes le van a ir, gane o pierda. Decía, hoy deseo enseñar un poco sobre el origen de esta festividad, lo que se conoce como Halloween, y cómo su raíz en el ocultismo debe ayudarnos a usted y a mí a identificar qué tipo de festividad es. El chivista o el que le va a las Chivas nunca intentará ponerle una águila a su camisa, ¿no? Y tampoco el fanático de los Raiders intentará ponerle un rayo a su camisa, ¿no? El águila es para el América y el rayo es para los Chargers. Amén. Las tinieblas son para las tinieblas y la luz es para la luz. Decía, hay cosas que las identificamos rápido, es sencillo. Y cuando se trata de la luz y las tinieblas, a veces estamos, pues, ¿será bueno o será malo? O ¿será de Dios o no será de Dios? Y es importante, a la luz de la palabra, nosotros podemos entender qué es lo que Dios desea y qué es lo que Dios espera de nosotros, su iglesia. Efesios capítulo 5, una vez más, del verso 8 al 11, dice: porque en otro tiempo, en tiempo pasado, ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Y los exhorta y les dice: anden entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, no participen. Entonces,
de un punto de vista bíblico, no de un punto de vista religioso o de un punto de vista que se asusta a uno o etcétera. Es importante entender el origen de lo que es Halloween y los símbolos. Un poquito de información sobre esta festividad. Dice lo siguiente: Halloween se traza al festival celta de Samaín, que ocurría el 31 de octubre. Todos somos testigos que ahora se oscurece más pronto, ¿verdad? Cambia el tiempo, y esto no solamente somos nosotros testigos, pero la gente que estaba antes de nosotros miraba también esto que ocurre. Nosotros sabemos que la luna, el sol y en el universo se están moviendo, ¿verdad? Y cambian las estaciones, etcétera. Bueno, esta festividad tiene origen en los celtas, y decía, ocurría en el 31 de octubre, marcando el fin del verano. Se acababa el verano y empieza lo que se conoce como el invierno. Ahora, los celtas, ellos creían que durante esa noche, entre el 31 y el 1 de noviembre, creían que esa noche todos los mundos espirituales chocaban y los fantasmas regresaban para atormentar a los vivos. En el origen, ellos, en su superstición o en lo que ellos entendían del mundo espiritual, y a veces no es tanto una fantasía, debemos entenderlo. El libro de Efesios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Hay un mundo espiritual. Cuando nosotros salimos allá afuera, hay huestes espirituales, dice la palabra, en las regiones celestes, están en los aires. Lo comparto porque a veces usted mira la gente que usa mucha droga y de repente empieza a hablar y empiezan a mirar, y uno de mis primos estuvo enviciado en un tiempo y agarró una droga donde él podía mirar el mundo espiritual allá afuera. Una de mis tías, sabiendo que papá era pastor, dijo, te lo voy a mandar ahí unas 2 semanas. Lo tuvimos en casa, hermanos. No podía haber ni una cortina abierta, una puerta abierta, porque él profesaba mirar el mundo espiritual. Si abría la ventana, él miraba lo que surgía en el mundo. Por 2 semanas estuvo papá orando hasta que fue libre. Pero decía, los celtas creían que durante esa noche del 31 al 1 de noviembre los mundos espirituales chocaban y los fantasmas regresaban para atormentar a los vivos. Rituales de este festival incluían el uso, por ejemplo, de disfraces. Habían ciertas ceremonias que ellos hacían para alejar a los espíritus, y los sacerdotes de la comunidad hacían predicciones sobre el futuro. En ceremonias de fogatas, ellos sacrificaban animales, sus frutas y diferentes ritos que ellos hacían para sus dioses. Ahora, la celebración de Samaín fue cambiando poco a poco, y obviamente llega a lo que tenemos hoy en día, que es una festividad divertida para los niños, donde nomás se disfraza y pues va y pide dulces. Lo he compartido algunas veces, que a veces hacemos muchas cosas sin saber realmente su origen. Y lo compartía papá, que esta persona que le cortaba las alas y las piernas al pavo, y lo hacía, lo empezó a hacer la hija, lo empezó a hacer la nieta. Y un día le preguntaron, oye, ¿por qué le cortas las alas y las piernas al pavo? O sea, las piernas tan ricas. Pues que no sé, es que abuela siempre lo ha hecho así. Se quedó con la duda hasta que le habló a la abuela. Oye, esa abuela, ¿por qué mamá y por qué tú siempre le han cortado las piernas y las alas al pavo?
Y dijo, ay, mija, nosotros lo hacíamos porque en nuestros tiempos los hornos eran muy chicos y el pavo no entraba completamente. Pero con los hornos que ustedes tienen ahorita, métanlo completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces vamos en la vida haciendo cosas, practicando cosas, teniendo supersticiones de cosas que lo creemos porque así lo enseñó mamá o lo enseñó papá o eso decía mi tío, eso decía mi abuela, pero no necesariamente es cierto o no necesariamente es algo bueno. Y decía, esta festividad en el transcurso de los tiempos ha ido cambiando, pero de ahí viene esa celebración. La celebración de Samaín fue cambiando poco a poco debido a las influencias del Imperio Romano. Eventualmente la religión, o podríamos decirlo así, ha querido ir cambiando ciertas cosas. Para el siglo VIII, queriendo cristianizar de alguna forma la fecha, la Iglesia Católica, por ejemplo, declaró el primer día de noviembre que sería el día de Todos los Santos, aunque la mayor parte de las prácticas de Samaín continuaron. El nombre Halloween, y quizás usted quiera anotar esto, el nombre Halloween viene de la frase en inglés que dice lo siguiente: all, como todo, all Hallow Eve, All Hallow Eve, que significa víspera de todos los santos. Halloween, All Hallow Eve, que significa víspera de todos los santos. El Halloween se ha celebrado en los Estados Unidos desde la era colonial. Entonces, hay algunos símbolos que se manejan mucho en esta festividad. Lo voy a decir cada uno de ellos y luego va a elaborar un poquito. Los símbolos de Halloween son los muertos y espíritus. Ese es uno. El otro es el truco o trato, lo que en inglés le llaman como el trick or treat. Los disfraces, las supersticiones, la cosecha y las calabazas. Una vez más, los muertos y espíritus, el truco o trato, los disfraces, las supersticiones, la cosecha y las calabazas. Cuando se habla de los muertos y espíritus, los celtas en el origen de esta festividad creían que los muertos y los espíritus en estas fechas regresaban la noche del 31 para visitarlos y atormentarlos. Todos hemos escuchado del que te van a jalar los pies, ¿verdad? Y muchas de esas tradiciones, decía, vienen de la antigüedad. Bueno, uno de los símbolos, decía, los muertos y los espíritus, los celtas creían, era una creencia que los muertos y los espíritus regresaban la noche del 31 para visitarlos y atormentarlos. Cuando se habla del truco o el trato o el trick or treat, para ganar el favor de los fantasmas o los malos espíritus, en cambio de que no los molestaran, en otras palabras, no el ámbito espiritual, para que no venga a interrumpir nuestra vida terrenal o humana, las familias dejaban frutas y dejaban dulces enfrente de sus casas para de alguna forma apetecer o suavizar a ese espíritu que lo iba a venir a molestar. Los disfraces, originalmente los disfraces se usaban durante las ceremonias que hacían los celtas. Luego se usaban para representar a los espíritus que vagaban por las calles en la noche. O sea que ese disfraz era una representación de los espíritus que andaban vagando por la noche. Personas se vestían de ellos, dice, poder tomar las frutas y dulces que otros dejaban afuera. Si no encontraban nada, pues les hacían bromas a los de las casas, lo que es el truco. Y los disfraces
siempre eran de fantasma, esqueleto, bruja o demonio. La combinación de los disfraces y el truco o el trato forman gran parte de la celebración del día de hoy. Número 1, los muertos y espíritus, los símbolos, el truco, el trato y los disfraces. 4, las supersticiones. Las solteras consultaban a adivinos para que estos les revelaban quiénes serían sus futuros esposos. Esta era la práctica dentro de los celtas. Y usualmente el rito involucraba algún tipo de espejo, dichos y manzanas. En otras palabras, es un tipo de ocultismo, tipo de brujería. La cosecha, que era otro símbolo, porque la fecha cae en el tiempo de las cosechas. Y es común que los frutos de la época formen parte de cualquier celebración durante ese tiempo. Las calabazas y las manzanas son bastante típicas. Y por último, lo que miramos mucho como un símbolo es la calabaza. Las calabazas talladas con una imagen de una cara y alumbradas con una vela, por dentro tienen su origen en Inglaterra, con la historia de un hombre llamado Jack, quien quiso engañar al diablo. En cambio, el diablo lo condenó a que viviera el resto de su vida con solo la brasa de fuego del infierno para alumbrar su camino. La imagen que ha sido asociada con el Halloween desde la llegada de inmigrantes a las colonias. Entonces, todo el origen, lo que miramos, tiene algo muy inclinado hacia las tinieblas y hacia el ocultismo. Hay un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, que si no anda bien, recomiendo que no lo lea. Pero es un libro de guerra espiritual, y esa es esta persona que practicaba la hechicería, la brujería, y se convirtió al Señor. Ella escribe este libro para dar muchas información sobre lo que ellos hacían en su vida oscura y en su vida pasada. Ella explica de cómo en los hospitales más renombrados, en los lugares cuando la gente está a punto de morir, muchos de los enfermeros, doctores, son gente que practica fuertemente el ocultismo. En Estados Unidos, según la información, hay acres, terrenos, ranchos grandes donde hacen ceremonias, y una de sus fechas fuertes es el 31 de octubre. Dice que normalmente en los ritos ellos embarazan a las mujeres. Ellos tienen sus 9 meses de embarazo, y esas criaturas que salen son quienes ellos presentan como sacrificios, sin la necesidad de ir a un hospital, registrarse como embarazados. Y esas criaturas inocentes las entregan como sacrificios a Satanás. Y decía, el clímax o una de sus fechas, y ellos advierten a la iglesia a que tengan mucho cuidado. Nosotros estábamos en el ocultismo, ahora que estamos del lado de la luz, no es nada más una festividad inocente. Hay un trasfondo detrás de lo que Halloween representa. Entonces, les decía, no de un punto religioso, no de un punto legalista, pero entendiendo el origen y lo que le hablaba al principio, la Biblia exhorta a Pablo a los de Éfeso: anden como hijos de luz, celebren la luz, no tienen nada que andar haciendo en las tinieblas. Punto número 1, le decía, el origen y los símbolos de Halloween. Punto número 2, te digo en esta hora, no tengas temor mostrar quién tú eres. Una vez más, no temas mostrar quién tú eres. El libro de Romanos, el capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio.
Diga conmigo, no me avergüenzo. A veces podemos caminar la vida siendo intimidados por los demás. En el mundo, el hombre que es mujeriego presume de su hombría, según él, que no nomás tiene una mujer, etcétera. Y se trata de sentarse a comer ahí, y al hombre le da vergüenza decirles, con permiso, voy a dar gracias por mis alimentos, porque ¿qué van a decir? Y ahí no me avergüenzo. Le gritaba un pastor en una ocasión, se encontró a un hermano en el mercado y siempre tenía la costumbre de gritar, ¿quién vive? Y lo agarró ahí en la tienda y pues dijo, pues ya sabes. Tenía que gritar, Cristo, ¿verdad? Pero como lo agarró fuera de la iglesia, dijo, pues ya sabes. Entonces, hermanos, miren, we shouldn't be ashamed. Usted no debe avergonzarse de que es un creyente, de que es un cristiano. Escuchaba el canto de José Holguín que decía, es algo hermoso ser cristiano, lo digo yo, no me avergüenzo de aplaudir y alzar mis manos al creador del universo, porque nadie, solamente Él me redimió del pecado. Y empieza, su divino nombre con todas mis fuerzas, dice el canto, glorificaré. Yo les decía, oiga hermano, está el de los Raiders con su jersey, tiene su bandera en su casa, tiene sus tatuajes. Y no recuerdo o no sé si han ganado un Super Bowl, pero él es Raider fan, ¿verdad? Y luego tenemos aquí a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que somos del equipo del que todas las gana, nunca ha perdido una. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, que venció la muerte. Aleluya. Y dele un fuerte aplauso al Señor. Y cuando estamos en ese lado del equipo, de repente, no, sí voy a la iglesia. Y pues, ¿verdad? No, hermano, no se avergüence. Porque no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder. Y es importante que nosotros lo entendamos. Decía, no temas mostrar quién tú eres. Debes decidirte de qué lado estás. ¿Estás del lado de la luz o estás del lado de las tinieblas? Porque en otro tiempo, el versículo 8, eras tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. ¿Pisteas? Te dice. Llega a la fiesta y te dicen, ¿pisteas? No, ya me tomé yo las que me iba a tomar. Pero no te avergüences de decir el camino que has tomado. Bailas, danzo, ¿verdad? Cuando se trae uno a la gente que le anda bailando al narco y que mató y que esto y que enterró y que volvió a matar y anda moviéndose al ritmo del mundo, y luego de repente llegan a la iglesia y ay, están bien locos, se asustan ahí, miran cómo gritan, miran cómo lloran, miran cómo, ¿verdad? Entonces es importante que lo entendamos, que tu motivación no sea lo que la mayoría hace. Es importante, decía, hemos decidido caminar en este camino. Recuerda al fanático, él es leal a su equipo. El vegetariano dice, no, yo he adoptado esta dieta y yo no como aquello. Mantén tu rumbo. Tus amistades, escuche bien, no deben depender de lo que tú valoras. En otras palabras, o sea, si usted anda tratando de agradar a sus amigos en base
a lo que ellos aprueban y desaprueban, no son realmente tus amigos. Yo tenía un amigo y en un tiempo me tocó a mí salirme de los caminos del Señor. Le cuento a algunas personas y con vergüenza lo digo, pero agarré de todos los días. Trabajaba en un taller a la edad de 18 años con puros señores y todo lo que su vida era el bote y el bote y el bote. Y cuando se dio cuenta uno de mis amigos que ya me había regresado a los caminos del Señor, me dijo, para eso me gustabas. Y yo dije, entonces, si nuestra amistad nada más se trata del vicio, no, realmente no somos amigos. Y yo le dije, tú te la pierdes, brother. Y lo miro de vez en cuando y nomás así un saludito de lejos y cómo estás. Pero yo no voy a dejar, si usted ha creído en Dios, si usted ha creído en la luz, no voy a cambiar las convicciones que yo tengo para agradar a fulano, para agradar a mangano, porque, ay, es que si no lo voy a ofender, si no se va a ofender. No, hermanos, este es el camino que yo he tomado, este es el camino de la luz que he adoptado, no me avergüenzo de ello. Y si podemos seguir haciendo amigos así, yo respeto tu punto de vista, pero tú respeta mi punto de vista. Entonces se sigue la amistad. Recuerda, decía, mantén tu rumbo, tus amistades no deben depender de lo que tú valoras. Tercer punto, ¿por qué celebrar lo que Cristo venció? Capítulo 3 del libro de Juan. Juan 3, 19. Dice la escritura, capítulo 3 del libro de Juan, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice la escritura, eran malas. Esta es la condenación. O sea, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, vino Dios a través de Jesús a esta tierra. Y en esto el mundo queda condenado, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo les decía, ¿por qué celebrar aquello que Cristo venció? Las tinieblas no han de celebrarse. La muerte ha de celebrarse. El ocultismo no ha de celebrarse. Jesús profesó ser la luz del mundo. Y Jesús hablaba un poquito fuerte y decía, el que no está conmigo está en contra. Y si usted es un fósforo, es una luz, cuando usted llega a un lugar donde hay oscuridad, debe alumbrar, no debe apagarse. Porque la luz brilla aún en las tinieblas. Le decía, el verso que abrimos este espacio, Efesios capítulo 5, verso 8 al 11. Una vez más, el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. El verso 11 dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Colosenses, unas páginas allá adelantito, el capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos
ha trasladado al reino de su amado Hijo, el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que en otro tiempo éramos tinieblas, estábamos en la oscuridad, pero Dios nos ha traído a su luz, nos ha trasladado a otro reino. Y decía, nada tenemos que la iglesia andar celebrando las tinieblas o participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando hablamos de la muerte, Jesús venció la muerte. Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 55 al 57, usted lo puede anotar. Pero habla el apóstol Pablo, ¿sabe qué representa la muerte? Y lo quiero llevar a pensar en esta hora. La muerte nunca fue el plan de Dios. La Biblia dice que al principio los hombres, si usted lee las primeras hojas de su Biblia, dice que este hombre vivía 900 años y este 800, pero a causa de la maldad de los hombres, del pecado, se fueron acortando los días. Cuando Dios instala a Adán en el huerto, le dice, tú puedes participar de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que tú participes de eso, ciertamente, dice, morirás. Hay un árbol del cual habla el libro de Apocalipsis, y es el árbol de la vida. Cuando Adán toma de lo que Dios le dice que no tome, dice la Biblia que fueron expulsados del árbol, del huerto, perdón, y puso a unos ángeles, a unos querubines, dice que guardaran de ese árbol de la vida. La gente que estudia biología, nuestro cuerpo está diseñado para seguir curándose y sanándose. La muerte es un misterio, porque nosotros no estábamos diseñados para morir. Pero la muerte, escuche bien, es el resultado del castigo por el pecado. Entonces, es como cuando usted no paga una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ahí? Le ponen una tacha en su crédito, le bajó la puntuación. Y nadie dice, ay, voy a celebrar que me bajaron el crédito. O nadie dice, voy a celebrar que me cobraron $35 porque no pagué a tiempo. Es el castigo, es la pena. Cuando hablamos de la muerte es el castigo, es la pena. No hay nada bueno, no hay nada bonito que celebrar de la muerte. Y el apóstol Pablo, hablando yo hablo mucho esto en los funerales, este cascarón que usted mira, nuestro cuerpo. Castelazos decía que somos, en la juventud somos unas uvas hermosas. Mira las uvas jugosas, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y nos convertimos en unas pasitas sabrosas también. Pero Pablo dice que somos una semilla, y dentro de esa semilla está nuestra alma, está nuestro espíritu. Y así como usted planta una semilla en la tierra, nuestro cuerpo un día va a ser plantado en la tierra. Y hablando de la muerte, el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice, necios, o sea, lo que da vida, no da vida si no se siembra en la tierra primero. Jesús, Dios, vino y venció la muerte. El único personaje registrado en la historia de la humanidad que lo vieron morir, que traspasaron su costado, pero al tercer día resucitó, históricamente registrado en los libros de historia. Y hoy nuestros años se fechan antes o después de Cristo, y ese nombre que es sobre todo nombre lo conocen alrededor de todo el mundo: Jesús. Pablo decía lo siguiente, 1 Corintios
capítulo 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hablándole a la muerte. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe? Cuando usted va y alquila o compra una tierrita ahí para que lo entierre, el dueño de la tierra, su victoria es que usted le compró otro pedazo y otro y otro. Pero le habla y le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice Corintios, es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte. Él dice: yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Unas advertencias para la nación de Israel. Y sí, mi Biblia tiene el tema amonestaciones contra costumbres paganas. Y dice lo siguiente, el verso 10: no seas hallado en ti que hagas pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Porque en las culturas que estaban alrededor de los israelitas, habían muchos ritos y ceremonias que llevaban a sus hijos a practicar. Pero dicen: no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practiquen adivinación, ni quien practique, dice, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, dice la palabra, a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La Biblia nos habla del primer rey. El primer rey se llamaba Saúl. Y Saúl, sabemos que tuvo un fin muy mal. Y en su pecado, en su desobediencia a Dios, dice la Biblia que consultó a una medium. Tenga mucho cuidado de andarle hablando al Walter Mercado, de andar mirando el tarot, de andar todo lo oculto. En la Biblia pone una raya y dice: a ti no te corresponde todavía saber lo que está del otro lado. Y son cosas que nosotros a veces decía, debemos informarnos. Mucho de ello está arraigado en la cultura hispana, mexicana. Tengo familia, o tuve familia que practicó fuertemente el ocultismo. Y necesitamos nosotros entender qué es lo que la palabra tiene que decir. Pero le dice aquí Jehová a la nación de Israel: todo esto del ocultismo, la adivinación, etcétera, no consultar a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Y es importante, decía, ¿por qué celebrar lo que Cristo venció? Venció las tinieblas, venció la muerte, venció todo aquello que representa la oscuridad. Y por eso usted y yo hemos sido llamados a resplandecer, hemos sido llamados a ser luz. Y quiero concluir con este pasaje en el libro de Lucas, el capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 33 al 35. Dice su palabra, Lucas capítulo 11, 33 en adelante, dice: nadie pone
en oculto la luz encendida. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea, dice la palabra, tinieblas. La luz se pone por encima. La luz se pone por encima. En esta hora te digo, y yo sé que en lo secular, yo le voy a este equipo, yo le decía, nosotros estamos del lado, dice la canción, estamos del lado del campeón. Estamos del lado de Jesús, estamos del lado de la luz. En esta hora te digo, figuradamente, ponte esa camisa, alza tu bandera y resplandece, que somos llamados a ser luz. Y como dice el canto de José Holguín, es algo hermoso ser cristiano. El pueblo de Israel pasaba su vida mirando, no es que allá, no es que allá, no es que allá, cuando estábamos, no, vamos a mirar lo que Dios tiene adelante y lo que Dios tiene para su iglesia. En esta hora te digo, ponte sobre tus pies, resplandece.